Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo, forma parte de este banquete del día de hoy en Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, Adriana, qué gusto oírte, qué gusto saludarte junto con todo tu auditorio y aquí, en Enfoque y al pie del tiempo. Adelante. Vamos. Va. El martes pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, difundió a las 2 de la tarde un mensaje que duró solo 4 minutos, pero que puso como titulares principales en todos los medios de comunicación y de alguna forma modificó el punto de interés de muchos temas nacionales. Y los medios nacionales de comunicación en México y en el mundo cambiaron sus titulares interesados en el tema. Sí. El fiscal informó que Emilio L., director de Pemex entre 2012 y 2016, acusado por el gobierno mexicano en 2019 de diversos delitos, detenido y encarcelado en España a principios de este año, sujeto hoy a un proceso de negociación que le ha permitido regresar al país sin pisar la cárcel, a cambio de exhibir la trama de corrupción de la que fue parte, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía en la que involucra a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, a varios legisladores, diputados y senadores que aprobaron las reformas conocidas como Pacto por México y a dirigentes partidistas de esa época. Gertz Manero señaló en su breve e impactante mensaje que Emilio L. acompañó su denuncia de hechos con documentos, esto es con recibos, que dan cuenta del dinero entregado proveniente de los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. Entregó también un video y el nombre de 4 testigos dispuestos a avalar sus dichos. Por supuesto, hoy diversos medios de comunicación difunden más denuncias en contra de él, porque claro que los señalados son muy importantes y no están mancos, como se dice en términos populares. Hice una suma de las cantidades de dinero mencionadas por el fiscal. Me da un total de 504 millones de pesos entregados para financiar la campaña electoral de 2012, fueron 100 millones, y 404 para maiciar a los legisladores y dirigentes partidistas que votaron el conjunto de reformas constitucionales y legales que fueron llamadas el Pacto por México. Maiciar. O sea, así se dice también en términos políticos populares. Sí, políticos populares, ¿no? Ya lo maiciaron Así es. Ya le dieron para que vote o a favor o en contra, ¿no? Ya le dieron una lana. ¿no? Sí, lo maiciaron. 504 millones de pesos son alrededor de 25 millones de dólares, no es poco, ¿verdad? No. Lo que está en juego. Si el denunciante logra probar lo que dijo a la Fiscalía, como denuncia de hechos, mi capacidad para creer en los acuerdos y las negociaciones entre partidos políticos se vería seriamente disminuida, porque al parecer no fue el Pacto por México, sino a costa de México. Me escandaliza que las reformas aprobadas hayan costado 404 millones de pesos que el acusado, ahora acusador, obtuvo de sobornos y entregó a legisladores, dice él, por órdenes del presidente y del secretario de Hacienda para comprar sus votos. Voy a hacer un chistorete. Cuando hace años leí que el líder de una bancada en el Senado cobraba del presupuesto hasta la pasta de dientes, las botanas de cacahuates y los chicles, festejé un chascarrillo de Miguel Alemán Velasco, quien escribió: en mis tiempos del Senado, uno se pagaba sus propios chicles. O
sea, con su propio dinero. Por Dios, ¿con tu sueldo? No, Bueno, a costa qué miserable, ¿no? Miserable. Así es. Sí, ruin, mezquino. En el caso de los 100 millones que Emilio L. pagó a varios asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña del PRI en 2012, entre ellos algunos expertos en llenar de lodo e inmundicias mediáticas a los competidores políticos, como el venezolano radicado en Miami, Juan José Rendón, de triste memoria en las campañas electorales de México durante los primeros 12 años de este siglo, fueron pagados pues con ese dinero. Pues, y aunque los delitos electorales de 2012 pueden haber prescrito para efectos penales, según resoluciones judiciales acatadas y aplicadas en 2019, es posible que los hechos sean vinculados a otros delitos, como lavado de dinero, manejo de recursos de procedencia ilícita, etcétera. Viendo el panorama en su conjunto, Adriana, y en caso de que lo dicho sea aprobado, quedará claro, pues lo voy a decir, que a Emilio L., sus jefes y compañeros de partido le pagaron mal en términos políticos. Después de estar en la trama del financiamiento electoral para la presidencia que ganaron, al parecer no lo hicieron como hubiera querido secretario de Energía, por ejemplo, sino que fue a un cargo de alto riesgo, de donde ya han salido directores encarcelados. Recuerdo el caso de Jorge Díaz Serrano. Y acusados sin ir a la cárcel, pero en medio de un gran escándalo mediático, como fue el caso de Rogelio Montemayor. Así es de que no le dieron lo que quizá pensó que deberían darle, lo sacaron del puesto en 2016, cuando se judicializaron en Brasil las corruptelas de Odebrecht en varios países de América Latina. Y de ahí en adelante, sus antiguos jefes lo dejaron a su suerte. Esto es, después del despido, vinieron pues las órdenes de aprehensión, se volvió prófugo de la justicia y, como ya dije, fue detenido y encarcelado en España. Se aplicó también otra voz popular: si te vi, no te conozco. En términos, fíjate, no éticos ni morales, no de carácter legal ni de carácter moral, sino de emociones humanas y de pasiones políticas, se entiende ahora que se conocen los entretelones de esta puesta en escena, que haya decidido hablar y denunciar. Vamos a ver si puede probar lo que se ha difundido. Y también tendrá, como lo dijo ayer el fiscal en un encuentro académico, que devolver los bienes con los que se quedó. El tema de la compra de votos de diputados y senadores para que aprobaran reformas muy importantes en la vida del país y de los mexicanos, unas para bien y otras para mal, merece una reflexión seria sobre el estado que guardan las instituciones democráticas que con muchas dificultades hemos venido construyendo. Es muy penoso que la corrupción y los moches hayan alcanzado este nivel de cinismo en el poder legislativo y estén presentes también entre integrantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, así como en los partidos políticos, que son instituciones indispensables para la vida democrática y el Estado de Derecho de cualquier país, por supuesto de México. En ese paquete de reformas aprobada el sexenio pasado, yo quiero ser objetiva, no quiero descalificar todo ese paquete de reformas, porque hay temas que yo estimo útiles para la vida del país, a pesar de lo que vemos ahora, su origen oscuro. La reforma fiscal, gracias a la cual el presupuesto del gobierno actual no se ha derrumbado en medio de la pandemia, es, a mi juicio, y aquí lo dije y lo he escrito, la más relevante o el más relevante de los cambios positivos que se incluyen en ese paquete de reformas. La reforma fiscal, aprobada y bien aplicado su contenido, puso frenos a la evasión fiscal
acabó con privilegios de monopolios y consorcios internacionales que usaban figuras tramposas como la consolidación de las utilidades internacionales para efectos de tributación en México. También amplió la base de contribuyentes, incluyendo en esta base a grandes contribuyentes que no pagaban nada. Por ejemplo, incluyó a fabricantes de comida y bebida chatarra, a las empresas mineras acostumbradas a saquear los metales preciosos en México sin pagar un peso al fisco, a transportistas y grandes agricultores. Gracias a ella y a que se ha aplicado ahora con seriedad y rigor, la recaudación aumentó este año en proporciones históricas mediante el pago de impuestos de grandes contribuyentes. Ahí es donde siempre, ¿cuántos años, cuántas generaciones tenemos diciendo, ahí es donde hay que actuar y no aumentarnos más a los que siempre pagamos? Sí, a los llamados contribuyentes cautivos, sí. Pero más que aplaudible esto. Sí ha aumentado, si no me equivoco, creo que el 60%, el pago de impuestos de grandes contribuyentes, con la aplicación rigurosa y seria de esa reforma fiscal que se aprobó en el paquete. ¿No? Nada más había que ponerla en práctica y no dejarla en el papel. Por supuesto, aplicarla en serio. Me parecen desastrosas y la reforma penal, por ejemplo, que es un enredo, y la de telecomunicaciones, y así lo he dicho y está escrito en mi libro La trama del poder, que publiqué en el 2016. Pero queda claro que los ciudadanos esperamos que los legisladores aprueben leyes, los miembros del Poder Ejecutivo las cumplan, las acaten y las hagan cumplir, y los jueces diriman controversias, y que todos lo hagan su trabajo por convicción, por principios, con responsabilidad, que no lo hagan porque alguien los compre y ellos se vendan. Pues, digamos, es un reclamo elemental de los ciudadanos de México. Claro. Durante los próximos meses, el discurso presidencial en contra de la corrupción y las acciones judiciales que se hagan buscarán no solo justicia y promover cambios inéditos en el país. También pues habrá escándalos inéditos en México. Y se hará todo en el marco de preparar el escenario electoral de 2021. Frente a eso tampoco podemos cerrar los ojos. Frente a esa intención. No. ¿Y hasta aquí? Y para no variar, qué claridad y cuánta reflexión nos dejas, pero sobre todo que los legisladores no hagan oídos sordos de lo que saben que es su responsabilidad. Y punto, que cumplan con su trabajo y para lo que fueron elegidos y no para llegar a hacer negocios a conveniencia de su bolsillo, ¿verdad? Son representantes populares. Así es. Ellos representan la soberanía popular. Así es. Qué enorme responsabilidad tienen y no la pueden poner al mejor postor. Eso. Muchas gracias, querida Socorro. Te mando un gran abrazo. Y yo a ti, muchas gracias también, Socorro Díaz, al pie del tiempo. Y ahora